Muy bien, vamos a continuar con el estudio sobre las reglas que gobiernan el lenguaje figurado. Estamos viendo la sección que trata con el uso del lenguaje de la Biblia. Hemos visto varias reglas en cuanto a cómo identificar, ¿verdad? Cómo ver este lenguaje figurado, cómo podemos determinar cuál es literal y cuál no es literal. Lo último que estuvimos viendo era que es figurado cuando lo definido es puesto por lo indefinido. Y dije que no entré mucho a eso, hermano, porque, como digo, este lenguaje es muy importante y quiero dar casi una clase. Voy a dar una clase sobre la tipología, voy a dar una clase sobre esto de lo definido, voy a dar una clase sobre las parábolas, porque es lenguaje bien común en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero más en el Antiguo Testamento, las parábolas en el Nuevo Testamento. Y creo que es necesario, si vamos a hacer unas buenas interpretaciones de este lenguaje, que se enseñe un poquito más amplio de lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Para esta sección. Entonces más adelante vamos a estar hablando más de esto. Pero vamos a ver ahora, ahí en la pantalla, noten ustedes, otra regla que gobierna el lenguaje figurado: las palabras figuradas pueden tener otro significado figurado. Las palabras figuradas pueden tener otro significado figurado. ¿Qué quiere decir esto? Y ahí hay varios ejemplos, no se preocupen si no escriben todos los textos, yo los voy a estar mencionando y regresaré a ellos, pero ahí están. Nosotros, hermanos, como estudiantes de la palabra de Dios, debemos saber que a veces el lenguaje en las escrituras que es figurado puede tener varias aplicaciones simbólicas. Porque es lenguaje figurado no quiere decir que solamente tiene un sentido figurado o una interpretación figurada. Vamos a ver que una palabra puede tener significados distintos, bien distintos, pero son figuradas las dos de ellas. Y es lo que está hablando esta regla, que pongamos atención. Y otra vez, la única manera que vamos a conocer cuáles palabras son figuradas y tienen diferentes sentidos o interpretaciones es de aprender el lenguaje. Estudiar las parábolas, estudiar cierta terminología, ciertas cláusulas, cómo hablaban en entonces. Hoy en día también nosotros podemos usar el mismo lenguaje figurado, pero tiene diferentes significados. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 13, verso 33. A Mateo capítulo 13, en el verso 33, en cuanto a la levadura. Mateo capítulo 13, en el verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a levadura que tomó una mujer. Ahora, ya cuando dice ahí parábola, ¿qué me dice Mateo? ¿Figurado o literal? Ya, rápido. Ya cuando vea, si el escritor dice parábola, que es figurado, que era la regla, tómalo como figurado. Ahí no es tanto problema. El problema va a estar interpretación de esta parábola en su sentido específico: levadura, reino, mujer, 3 medidas de harina. ¿Qué significa todo esto? Nosotros estamos acá en el siglo XXI queriendo interpretar conceptos del siglo I. Siglo XXI, yo conozco la levadura, ustedes conocen la levadura, pero conozco el significado representativo o figurado de la palabra como entonces. Tengo que yo trasladarme al primer siglo. La palabra ahí, hermanos, es usada figurativamente para expresar la fuerza con que se va a extender el reino de Dios.
creo que la mayoría de los comentarios, aún los léxicos, aquellos que dan definiciones a palabras, Vines, personas que han estudiado la literatura contemporánea, han hecho buenas investigaciones del lenguaje de los judíos, del hebreo como del griego. Creo que están de acuerdo que cuando se habla allí de levadura, está hablando cómo el reino se va ¿qué? A expandir, se va a extender. ¿Qué hace la levadura? Se extiende, ¿verdad? Ese es lo figurado. Tú eres como levadura en tu trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Si usara yo lenguaje del primer siglo, tú eres como levadura en la obra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no es aquel polvito, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Ok, que estás bien involucrado y se extiende tu obra por donde quiera, ¿verdad? Pero el punto es que ese significado también en la Biblia puede tener otro significado, pero todavía es la palabra levadura. Y es donde vamos a Mateo, en el capítulo 16, versos 6 y verso 12. Otra vez, en Mateo, capítulo 16, versos 6 y verso 12. Quiero que vean esto, hermanos, nomás en cuanto a la levadura. No nos vamos a quedar en tantos ejemplos. Noten ustedes en Mateo capítulo 16, verso 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Bueno, otra vez. Sabemos que hay levadura literal. Allá vimos que se refiere a qué? Que el reino de Dios se va a qué? A expandir, se va a extender por donde quiera. ¿Cómo se usa aquí la levadura? Exacto. Contamina, influye, causa reacción, ¿verdad? La levadura. Y ese es el sentido que se está usando aquí para expresar que la influencia fuerte, equivocada de los fariseos es, hermanos, equivocada. Es un error. Y los apóstoles, los discípulos, ¿qué tienen que hacer? Evitarla. Pero noten ustedes, hermanos, la palabra levadura se refiere a qué? En sentido positivo, ¿en cuanto a qué? Cómo se extiende el reino, cómo se extiende la obra, vamos a decir. Pero se usa en sentido negativo, figurativamente hablando, ¿en qué manera? De que es una influencia mala, equivocada, que se debe de evitar. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo pensaban entonces los judíos? ¿Cómo hablaba Jesús? A veces usaba la palabra levadura para referirse a ¿qué? Algo positivo, lo que vimos en Mateo capítulo 13. Pero puedo decir yo, en una interpretación de la levadura, decir, cuando la palabra levadura se usa figurativamente, se refiere a algo positivo de las cosas de Dios. ¿Puedo decir eso? Únicamente. No puedo decir eso. Porque yo sé que mismo Jesucristo usó la palabra levadura en sentido negativo. Entonces, esa es una buena interpretación del lenguaje figurado. Puede tener otro significado figurado en otros textos. Vamos a ver enseguida otra regla. El carácter del tipo y el antitipo debe ser del literal a figurado, porque estamos hablando de reglas que gobiernan el lenguaje figurado. El carácter del tipo y el antitipo es de qué? Literal a figurado. Cuando decimos nosotros, y ahí hay Génesis 2:9 con Apocalipsis 2:22-2 que vamos a ver brevemente. Éxodo capítulo 17, 1 al 7, lo vamos a ver con 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero miren, vamos a hablar de esto. Cuando yo digo que Cristo es tipo, ¿qué se les viene a ustedes en mente? Jesucristo es tipo de o este.
patrón, como figura de algo, un modelo. Jesucristo es tipo de Moisés. Les voy a mandar ese estudio para que vean ustedes cómo se interpreta, porque dicen que Jesucristo es ¿qué? Tipo de Moisés. Entonces, ¿quién es el tipo y quién es el antitipo? Piénsenlo. El antitipo sería ¿quién? Moisés. Y el tipo sería Jesús. Ahora, ¿Moisés fue una persona literal? Sí, pero en la Biblia también se usa la palabra Moisés en referencia a ¿qué? En la tipología. La tipología viene a ser ¿qué? Lenguaje figurado. Quiere decir que no es Jesús literalmente Moisés, pero figurativamente hay algo en Moisés que viene a tener características de Jesús. Ya cuando digo eso, se le denomina ¿qué? Figurado. Entonces, cuando hablamos del carácter del tipo y el antitipo, debe de ser ¿de qué? De literal a figurado. ¿Se fijan ustedes? Ok, vamos a ver entonces esto, hermanos, por ejemplo, Apocalipsis, Génesis capítulo 2, verso 9. Ahí sabemos, yo creo que el árbol ahí en el jardín de Edén, fue un árbol real, fue un árbol literal. No miro ninguna razón a leer Génesis capítulo 2, versículo 9 y decir que ese árbol no es, cuando lo vio Adán y Eva, no era real. Creo que fue real, literalmente, un árbol. No lo puedo describir en sus características físicas, pero sí era un árbol real. Ok, ahora, sabemos, hermanos, que este árbol estaba con otros árboles allí. Y lo interesante es que en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 22, el apóstol Juan hace mención de este árbol, pero de nuevo, hermanos, se menciona el árbol de la vida, pero con diferente significado. Si comparamos nosotros Apocalipsis capítulo 22, porque dice que el árbol de la vida, ¿dónde está el árbol de la vida? En Apocalipsis capítulo 22. No sé si han estudiado ustedes Apocalipsis, pero si no han estudiado Apocalipsis, en el capítulo 22, el árbol de la vida está ¿dónde? En el cielo, en la eternidad. Para cuando ya estemos en la eternidad, ahí va a estar el árbol de la vida. Que significa que nunca va a haber ¿qué? Nunca vamos a morir. Es para vivir eternamente. Ese es el significado en Apocalipsis. Pero ahora, noten ustedes que el árbol de la vida en el huerto de Edén, Génesis capítulo 2, es ¿qué? Literal. Pero cuando se usa en Apocalipsis, viene a ser ¿qué? Figurado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el tipo y cuál es el antitipo? El tipo es literal, pero viene a tener una representación ¿qué? Figurada acá de esto, de lo literal. Lo mismo podemos ver, hermanos, de Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Ustedes saben ahí la escena. ¿Qué hace Moisés con la peña? La golpea. Y para mí, ¿por qué la golpea? Andaba enojado y no se le permitió entrar allá en la tierra prometida. Bueno, está bien, es bonito, ¿verdad? De interpretar eso. Pero estamos hablando aquí, hermanos, que en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 4, ¿qué dice Pablo en cuanto a esa peña, a esa roca? Si estudiamos ahí, dice que la roca que seguía era Cristo. Oye, ¿cómo? ¿Qué representaba esa roca en el Antiguo Testamento? Jesucristo dando ¿qué? Vida, dando ¿qué? Agua viva que nunca va a dar ¿qué? ¿Se acuerdan la narración entre Jesús y la mujer samaritana? Que es uno de los puntos ahí. Yo soy el ¿qué? No, yo soy el agua de vida. El que bebe de mí jamás tendrá sed.
Esa roca allá, cuando Moisés fue y le pegó, ¿por qué creen que se enojó mucho Dios? Hablando tipológicamente. Pregunto otra vez. ¿Por qué creen que Dios se enojó tanto cuando Moisés le pegó a la roca, tipológicamente hablando? No, fíjense, literalmente ustedes están todavía en los tiempos de Moisés. ¿Cómo? Ahí está, le está pegando a Cristo, hermanos. Le está pegando a Cristo. Oye, ¿ustedes creen por qué se enojó Dios? Porque ¿cuántas veces se había enojado Moisés y le había perdonado Dios? Pero cuando le pega allí, ese es otro asunto, porque Dios sabe que esa roca es una representación de Jesús. Ahora, yo no sé cómo trabaja eso y no es en lo misterioso ni místico, ¿verdad? Lo que yo sé que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, esa roca es Jesucristo. Y luego digo yo, por eso se enojó tanto Dios. No te enojes con Jesucristo. Pero yo lo sé que después ven, ahí está un tremendo sermón y no estaremos interpretando mal. No podemos golpear a Cristo. ¿Cómo se golpea a Cristo? Como hicieron los israelitas, como hizo Moisés. Ahora, si sabía Moisés o no sabía, no es la cuestión aquí. La enseñanza es que no podemos golpear a Jesucristo, así como allá. Hay cosas espirituales que uno recibe y rechazarlas, enojarnos contra ellas, ¿verdad? Es algo serio. Esa es la interpretación, hermanos, de lo literal a lo figurado. Era Cristo ahí, andaba la roca, tenía ojos, tenía barba, tenía pies. Y dice un hermano acá que sí. No. Pero en lo espiritual, Dios sabía que era bien serio eso de la roca. Era, por supuesto, Jesucristo. ¿Qué del maná? ¿Qué del maná? Juan capítulo 5, que dice el maná que vino del cielo. ¿Quién es el maná que vino del cielo? Jesucristo. Ven, hermanos, cuando vemos nosotros este sentido literal en el Antiguo Testamento, Dios le estaba dando un sentido que mucho más profundo. Ese es el exégesis que estamos hablando aquí, hacer exégesis del maná, hacer exégesis de la peña. ¿Qué quiere decir eso? Es algo muy espiritual, algo bien profundo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, como vemos allí. Muy bien, vamos a seguir con las reglas. Noten ustedes la identificación del lenguaje figurado. La identificación del lenguaje figurado. Vamos a entrar a una nueva, no sección, sino una nueva división de lo figurado. Porque todos estamos viendo, hermanos, el uso del lenguaje figurado en la Biblia. Pero lo que quiero que vean ustedes es la identificación. Hace un momento estábamos viendo ¿qué? Y la clase anterior, las reglas que gobiernan el lenguaje figurado. Ahora vamos a ver la identificación del lenguaje figurado. Y noten ustedes allí que la primera cosa que vamos a ver es ¿qué? Parábolas. Todavía no es el estudio extensivo de examen práctico ni nada así. Nomás vamos a ver todos los diferentes lenguajes y otra vez no son totalmente todos en la Biblia. Les voy a dar los más comunes, los más representados en las Escrituras. La parábola viene de pará, al lado, y de balín, arrojar. Literalmente en su etimología, la palabra parábola significa ¿qué? Arrojar al lado. Entonces, en la literatura es que se arroja un significado al lado del ¿qué? De lo literal. ¿Ven? Se pone ¿qué? Un sentido figurado al lado de lo literal. ¿Ven? Entonces por eso se le llama parábola. Es una historia en la cual las cosas reales de la vida son usadas como medio
para presentar un pensamiento moral. Hay muchas parábolas. Lo que sí sé, por supuesto, es que por lo que dice en Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 13, en el versículo 10 al 13, que Jesús enseñó por medio de ¿qué? Parábolas. Fue interesante porque hace momento algunos de ustedes estaban haciendo una investigación de cuántas parábolas fueron enseñadas por Jesucristo. Unos estudiantes salieron como con 30 por sus investigaciones. ¿Y cuántos sacaste tú, hermano? 58. ¿Cuántas? 39, 58. Eso es interesante. Porque yo dije, ¿verdad?, en la clase anterior que hay muchas parábolas que no dicen que son parábolas, no se usa, Jesús refirió una parábola. Pero hay muchas parábolas que tienen las características, como aquellas que dijo Jesús, o el escritor, Mateo, Lucas. Esta es una parábola que refirió Jesús. Tiene las características de una parábola. Entonces nosotros tenemos que saber a lo menos distinguir cómo. Pero otra vez, más adelante, en la siguiente clase, sí vamos a estar viendo un poquito más detalle en cuanto a esto. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 al 6, capítulo 14, hay varios ejemplos, hermanos, de parábolas en el Antiguo Testamento, y Lucas capítulo 14 son otras parábolas en el Nuevo Testamento. Son nomás ejemplos, no necesito darle a ustedes los textos. Ustedes, si abren nomás la Biblia así, las probabilidades que van a abrir una parábola son bastante altas, porque Jesús usó mucho la parábola para enseñar asuntos religiosos del reino que iba a llegar, ¿verdad?, en los tiempos de Él. Más adelante vamos a hablar algo de esto. Lo que sí quiero otra vez es recalcar es esto. Y tengan esto en mente, hermanos, para que sus mentes se preparen para el ensayo sobre parábolas y la tipología que vamos a ver en la siguiente clase en cuanto a lo definido y lo indefinido. La regla es esta: si se dice que es parábola en el texto, esas siervos, padre o madre o ciudad, realmente no se está refiriendo a alguien en particular. Se toma en el sentido de parábola. Todo es que figurado, nada es real. No que había un siervo, no que había una ciudad, no que había un padre, no que había un mayordomo, no que había nada de así. Nomás se usan las palabras mayordomo, padre, hijo, para referirse a ¿qué? A una enseñanza moral. No eran personas reales el hijo, ni el mayordomo, ni la ciudad. No era un lugar. Ese es un aspecto de la parábola. Pero hay otro aspecto de la parábola, donde cuando se menciona un mayordomo, sí había un mayordomo así que existió en esta tierra, que con todas probabilidades Jesús lo conoció o trató con él, aunque no se menciona el nombre, pero sí había un mayordomo. Si había un hijo, si había una ciudad, si había un padre o una madre que eran reales, más que no se mencionan los nombres, que Jesucristo mismo experimentó eso real y ahora usa ¿qué? Sin nombres, esa enseñanza para que aprendamos algo ¿qué? Moral, concerniente el reino de Dios. ¿Ven una diferencia aquí en cuanto a la parábola? Que muchos no hacen esta diferencia. Yo sí la veo y quiero que ustedes la vean conmigo en la siguiente clase, que vamos a ver bien detallado, hermanos, en cuanto a eso, porque lo voy a llevar desde interpretación, cómo comienza aquí con las neuronas, cómo lo vemos literalmente, y lo que pasa es que no lo vemos figurativamente, porque como lo vemos, tenemos ideas preconcebidas y eso interfiere. Hace un momento estábamos hablando, ¿verdad?, cómo alguien lee esto
con educación o conocimiento que hemos aprendido en el siglo XXI y queremos interpretarlo. No podemos, tenemos que aprender, tenemos que hacernos judíos, tenemos que hacernos griegos si es necesario, tenemos que hacernos árabes en algunos casos para entender por qué se dice eso, conocer esas culturas, esa terminología, cómo la usar en ellos. No como yo la entiendo, porque son las mismas palabras, ¿no? Son las mismas palabras, pero no se entienden de la misma manera hoy en día como entonces. Y por eso, hermanos, en cuanto a las parábolas, tenemos que ver esto en cuanto a Jesucristo. Vamos a ver enseguida, noten ustedes, todavía la identificación del lenguaje figurado, hay la fábula. La fábula. Este tipo de lenguaje, hermanos, se hace definido en diferentes formas. Una narración de ficción con la intención de enseñar una verdad o un precepto. ¿Ustedes han escuchado las fábulas de Esopo? Yo tengo el libro de Esopo, es un fabulista antes de Jesucristo. Bien bonito. Yo he usado en mis sermones fábulas porque tienen una enseñanza moral. Entonces la conexión, hermanos, es entre eventos, sujetos, a veces son poemas dramáticos, pero dan una enseñanza espiritual. Ustedes podrán ver las fábulas de Jueces, que ya hemos hablado brevemente, y también en Segunda de Reyes, en el capítulo 14, 8 al 10. Lo importante de estas fábulas, hermanos, es que hay enseñanzas espirituales. Lo interesante también es cómo se enseñan estas enseñanzas espirituales. Se usan conejos, se usan árboles hablando, como en la lógica es imposible que árboles hablen, ¿verdad? Si yo veo árboles hablando, estoy en una droga muy potente. Conozco por mi profesión, ¿verdad? Como doctor de psicología y los pacientes que tengo ahí en el hospital, que algunos vienen y dicen, uno me ha dicho que han visto a Jesucristo y hablaron con Él, otros me han dicho, y lo más interesante, ¿verdad? Este zapato me sacó la lengua. Y luego veo su registro médico, ¿verdad? Y tienen historia de abuso de drogas y cosas así. Pero otra vez, cuando hablamos del lenguaje bíblico, ¿de qué estamos hablando? Que hay fábulas donde se usan objetos, eventos, animalitos para enseñar verdades espirituales. Ok, vamos a ver enseguida. El símil. El símil. Esta figura, hermanos, es una declaración comparada a otra en la cual la segunda se asemeja en el punto de verdad expresada por la primera. Es una comparación en su definición más simple. Es una comparación. En la narrativa, ambas cosas, hermanos, tienen una verdad. Unas palabras comunes usadas para hacer una comparación son en español que se traducen así, semejante o como. Cuando ustedes vean estas tres palabras, no tanto la palabra así, pero cuando vean en la traducción ustedes la palabra así, ¿qué quiere decir eso? Es una comparación, símil. Cuando ustedes vean un poquito más común la palabra semejante, el reino de Dios es semejante. O como. Sí, bueno, la palabra como también es como una señal, hermanos, en la literatura, que el lenguaje es que figurado, el símil.
La palabra así, la palabra semejante, la palabra como, aparece mucho en la Biblia. Y todas las veces, hermanos, que se usan estas palabras, se refiere a un símil. Está haciendo una comparación de ¿qué? Un asunto y lo compara a otro. Uno de ellos, hermanos, viene a tener un sentido y el segundo viene a tener otro sentido. Por ejemplo, me gusta a mí, noten conmigo, Daniel 3:25. Daniel 3:25. Como digo, hay muchos de estos, pero noten Daniel capítulo 3, verso 25. Cuando van leyendo ustedes las escrituras, así, cuando vean la palabra así, como, semejante, ¿qué lenguaje es? Símil. Daniel capítulo 3, verso 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Y el aspecto del cuarto es igual al Hijo de los dioses. ¿Por qué te ríes, Renzo? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿O qué se hizo? ¿Qué palabra andamos buscando? Semejante. ¿Y qué dije yo? Igual. Igual no es símil. Semejante es símil. ¿Y qué es un símil? Es una figura donde se declara una comparación a otra, en la cual la segunda se asemeja en el punto de verdad expresada por la primera. Era esa figura que vio ahí Nabucodonosor, literalmente, el Hijo de los dioses, o era semejante. ¿Era igual o semejante? ¿Qué es la diferencia de igual y semejante? Semejante es quizás una comparación de ¿qué? De características, no dice que es igual, no dice que es así, es semejante. Es que Nabucodonosor no sabe, hermanos, y por eso tuvo que usar el lenguaje ¿qué? Figurado, símil. Bueno, ya hay mucho así, hermanos. En mis notas, en mi libro, hablo de varios casos que para mí que son interesantes, bien notables. Pero otra vez, cuando ustedes estén leyendo las escrituras, tengan en mente que cuando salen esas palabras allí, cuando las lean así, semejante y como, eso es lo que se llama un símil. Vamos a ver enseguida la metáfora. La metáfora, viene esta palabra de metá, más allá, y ferein, cargar, más allá. Esa es la etimología. La definición de una metáfora es, la metáfora es semejante al símil, pero más que corta. El símil da mucha explicación. La metáfora es que más breve. La metáfora dice, hermanos, si yo digo, el hombre es un animal, tengan eso en mente, el hombre es un animal. El hombre es un animal. Quiero que me digan si es metáfora, no me digan, piénsenlo, es metáfora. El hombre es un animal, es metáfora. Ahora, noten ustedes si lo que voy a decir enseguida es un símil o metáfora. El hombre siguió corriendo por todo el monte, y mientras iba corriendo, iba asustado, miraba a la derecha y miraba a la izquierda, y me parece a mí que era como un conejo. ¿Cuál de estas dos ilustraciones es la metáfora? Y son las dos iguales. Estamos hablando de la misma enseñanza, ¿verdad? Pero una es una metáfora, la primera, o la segunda es una metáfora. ¿Cuál es una símil? ¿La primera o la segunda? La segunda es símil. La segunda es símil. ¿Cómo? Y dije, o es semejante. Y es más que, más larga. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es la corta. Otra vez, ¿qué es lo que acabamos de ver? Otra vez.
Noten ustedes. Noten ustedes. La metáfora es semejante al símil, pero más corta. ¿Qué es más corta? La metáfora. El hombre es un animal. Metáfora. Pero cuando comencé a hablar aquí, que se fue al monte, iba asustado, brincando, viendo a la derecha, a la izquierda, y dije que era ¿qué? Semejante a un conejo. ¿O cómo? Como un conejo. Entonces, ya digo yo, ¿cuál es metáfora y cuál es símil? Bueno, la segunda es símil, la primera es metáfora. Esa es una manera, hermanos, que a mí me ha ayudado para entender cuáles de las dos, ¿verdad? Debo de interpretar cuando vea yo allí, porque si digo el hombre es un animal, o aún si digo el hombre es como animal y ya no digo nada más, aunque uso la palabra como, tengo que terminar, ¿es símil o metáfora? Porque hay mucha semejanza ahí. Si se alarga la discusión, es símil; si se mantiene corta, es metáfora. Vamos a seguir. Otro punto aquí todavía sobre la identificación del lenguaje figurado. La alegoría. La alegoría. La alegoría. Esta es una construcción, hermanos. La construcción etimológica de esta es alos y legorium. Hablar en el público. Fíjense ustedes. Otro, alos, y luego alegorium, hablar en el público. Hablar en el público, otro. O de otra manera. Un discurso en el cual el sujeto principal se describe por otro sujeto, el cual se asemeja en propiedad y circunstancia. Esa es la definición. Cuando vemos nosotros algunos textos, creo que vemos este uso. En la alegoría, hermanos, el sujeto es declarado cuando objetos que se asemejan a ciertos aspectos, ¿verdad?, de lo que está diciendo. El Salmo 88, el Salmo 88. También pueden ver Efesios 6 y Gálatas 4. Ok, pero en Salmo 80, el versículo 8, habla de la vid. Allí es un objeto que se usa para describir a quién, a Israel, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de la vid? Que la vid tiene ciertas características que se asemejan a ¿qué? Al pueblo de Dios, Israel. Una alegoría quiere decir ¿qué? Que el objeto literal, en referencia en este caso al pueblo de Israel, ¿qué? El pueblo de Israel tiene ciertas características ¿de quién? De la vid. Entonces yo tendría que estudiar qué es la vid. ¿Qué hay en la vid tan interesante que se puede usar alegóricamente? ¿Qué es una vid? Y Jesucristo, hermanos, usó, ¿no? Yo soy, ¿qué dijo él? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. ¿Cómo está hablando ahí Jesús? ¿Es una alegoría o es lenguaje figurado? Indudablemente es lenguaje figurado. Pero cuando vemos nosotros, hermanos, características de un objeto que se aplican a otra persona, a otro lugar, pero especialmente, hermanos, a personajes o naciones en este caso, está describiendo ¿qué? Características alegóricas. Y por eso se le llama una alegoría. Ok, vamos a seguir. Noten ustedes la identificación todavía de otros lenguajes, de otras palabras figuradas. La metonimia. La metonimia. Simplemente la metonimia es el cambio de nombre o el uso de un nombre o palabra por otra. En definición, a veces no tiene significado esto, ¿verdad? La palabra metonimia está compuesta de metá, cambio, y onoma, nombre.
Por eso en su definición, ¿qué quiere decir? Cambio de nombre. Así que simplemente, hermanos, quiere decir que decir un cambio de nombre o el uso de un nombre o una palabra por otra. ¿Se acuerdan que hablamos de la tropología? Ya se le están recordando la palabra tropología. ¿Se acuerdan del sistema cuádruple? Muchos de ustedes no contestaron eso. Pero uno de los sentidos del sentido cuádruple era tropología. Y cuando hablamos de la metonimia, hermanos, por eso uso la palabra tropo. Emplea palabras que están en alguna relación con otras. Yo tengo aquí Ezequiel capítulo 18, verso 31. Y ahí la escritura dice que, ¿por qué moriréis, casa de Israel? La palabra casa toma el lugar de los descendientes, los israelitas, ¿verdad? Porque sabemos que en una casa hay ¿qué? Habitantes, papá, mamá e hijos. Pero aquí se refiere a ¿qué? A los descendientes de Israel que vienen de allí. Otra vez, hermanos, cuando veamos nosotros estas palabras como metonimia, tener en mente que solamente se usa una palabra por otra. Casa, bueno, no es una casa literal, si el contexto dice que está refiriéndose a los descendientes de ¿quién? De Israel. Esa es una metonimia. Esto ustedes lo van a aprender poco a poco. Noten ustedes otra, todavía, el sinecdoque, una declaración de algo totalmente por otra parte o por una parte. Esta forma de hablar, hermanos, y escribir declara algo totalmente por una parte. Se habla de una parte y se refiere a ¿qué? Al total. Se utiliza una palabra para referirse a una parte por la toda, dicen otros. Cuando el arca de Noé descansó, fue sobre el monte de Araat, según vemos en Génesis capítulo 8, versículo 4. Pero no fue sobre los montes literalmente. Ok. Dice que descansó sobre ¿qué? Descansó sobre el monte de Araat. ¿Qué es un monte? Árboles, bosques, y ahí está que los árboles, el monte. Bueno, ahí vino y se depositó el arca sobre esos árboles. ¿O está hablando de un monte? ¿Qué? Como una montaña. ¿Está hablando qué, hermanos? Generalmente. ¿Ven ustedes, hermanos? Una parte por la total. ¿El total qué? Es todo lo que no está refiriéndose nada específico como monte de árboles. ¿Está hablando de qué? Como un lugar. Y ahí se depositó. Entonces, ese es el sinácdote. Uno más. Noten ustedes. El proverbio. El proverbio. Una oración que contiene un pensamiento valioso. Simplemente así. Yo creo que podemos ver nosotros que hay varios proverbios, hermanos. Aún si queremos decir todo el libro de proverbios es proverbios, no necesariamente. Originalmente un proverbio era una oración condensada a una palabra. Con una palabra podía decir ¿qué? Un pensamiento. Ese era un proverbio y luego se extendió un poquito más. A veces el proverbio usa diferentes figuras para relatar el pensamiento. Y es donde entramos ya más ampliamente al libro de Salomón, el libro de Proverbios, donde es una obra clásica en cuanto a las enseñanzas prudentes, sabias, espirituales, para aquellas personas que quieren, ¿verdad?, agradar a Dios. Nosotros conocemos más el proverbio como ¿qué? Libro, pero el proverbio es un dicho con un valor espiritual. Nosotros podemos inventar muchos proverbios. Algo que rima. ¿Cómo qué sentido rima?
Como los dichos que dicen en México. Oh, bueno, ok. Otra vez, si son dichos, se le puede decir que son proverbios, porque son dichos que tienen que una aplicación moral o espiritual. Y eso es lo que vemos en el libro de Proverbios, pero el libro de Proverbios es bien detallado, hermano, bien bonito los proverbios. Y más adelante vamos a ver el antítesis, proverbios antítesis, antitéticos y cosas así, donde son opuestos en contraste y a veces son unidos en pensamiento. Los proverbios son muy bonitos. Vamos a seguir en la siguiente clase con la identificación faltan varios más, hermanos, en cuanto a este lenguaje figurado, pero vamos a dejarlo aquí y luego en la siguiente clase seguimos identificando más palabras